Gracias, Pistachón. Gracias, Roberto. Oye, me hace Pistachón y me hace así. ¿Qué pasó? Oigan, familia, vamos a pasar a algo un poquito más serio. Aquí tengo enfrente de mí, o más bien junto a mí, el Excelsior, el periódico de la vida nacional, donde, bueno, como todos los días se los decimos, nos podemos enterar de todo lo que está pasando en el mundo, pero sobre todo lo que está pasando aquí en nuestro país. Así Enrique es. Villanueva, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenos días. Ya estamos a punto de cerrar la semana. Oigan, hoy es Día del Niño, ¿no? Hoy es Seguramente, Día del Niño. bueno, pues ya en muchos segmentos han estado hablando de ellos. Y es que podemos aprender muchísimas cosas de ellos. Los niños tienen una manera muy distinta de ver las cosas y en esta pandemia nos están enseñando cosas muy, muy interesantes. Nos están enseñando la capacidad de adaptación, cómo ellos ven la vida más simple, luego a veces andan de su realidad fantástica que los aliviana mucho, les genera Qué envidia, ¿eh? Porque Sí, nosotros sí, nos sí. lo complicamos muchísimo. A veces tendríamos que regresar a esa realidad fantástica, los amigos imaginarios, cuando lo realmente importante era que pudieras comer en casa, que tu cumpleaños era la fecha más valiosa y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando realmente nos creíamos que sí íbamos a alcanzar lo que queríamos ser de grandes. Cuando te decían, la única responsabilidad que tienes es estudiar. Exactamente. ¿Te Y tú acuerdas? decías, ok. ¿Cuál fue, por ejemplo, Sí. qué es lo que más recuerdas de niño? Y de niño me encantaba cuando yo era fan de andar en bicicleta, de andar en la calle y todo eso, me volvía loco, podía estar todo el día afuera. Yo ir todos los días a casa de mi abuela Lola a la alberca, la verdad es que lo disfrutaba mucho. Eran cositas bien simpáticas, ¿no? Y ojalá y todos recordáramos a los niños que tenemos dentro y con base en eso, de aquí les mandamos una felicitación a todos los chamacos y chamacas que están ahí en su casa, pues en una vacación o en un retiro espiritual bastante raro, ¿no? Forzoso. Que así sea. Oigan, y hablando de la pandemia, se está barajando un tema bastante interesante y polémico. El artículo 29 de nuestra Constitución tiene que ver con las garantías individuales y con los derechos que tenemos los mexicanos. El ministro de Retiro, José Ramón Cosío, habló que si la crisis por el COVID-19 continúa y se continúa agravando, deberíamos de analizar la suspensión de algunos derechos y las garantías que tenemos los mexicanos. Esto le daría un mayor recurso al gobierno para poder afrontar los tiempos extraordinarios, pero se tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué se estipula, por ejemplo, en el artículo 29? Son temas de movilidad, la capacidad que tenemos de manifestarnos, de expresar ideas. ¿Qué pasaría si nosotros no entendemos que tenemos que guardarnos en casa? Quizás se tenga que modificar la Constitución para que por ley te digan, a ver, no puedes salir de tu casa, no te puedes manifestar, incluso es más, no puees ir tales días al súper o no te Como en puedes otros comprar esta países, ¿no? cosa. Que ha sido Sí. mucho más estricto. No sé si en temas de ley, pero ha sido más estricto. Claro que obvio, es que justamente es un riesgo, porque esto le dice ahí como que le hace caritas a las dictaduras, ¿no? De repente, si nosotros no sabemos cuidarlo, por eso el ministro dice que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas para no caer en una dictadura. Y miren, yo les voy a poner un ejemplo muy bueno que me pasó en un partido de básquetbol en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando empezaba el partido, ponían en los letreros, de ti depende que estés rodeado de muchos o de pocos policías. Si tú te portas bien, nosotros no vamos a tener que ponerte policías para que te cuiden. Si tú te portas mal como afición, pues obviamente te vamos a poner muchos policías. ¿Para qué? Para que cuando te quieras pasar de listo, No vengan, puedas. te saquen y exactamente. Pero no Entonces, deberíamos de llegar a eso porque digo, lo estamos viviendo, no es que alguien lo esté diciendo, lo estamos viendo día a día No, y y cada es vez por, está peor. además es por el bienestar de todos. es que es exactamente lo interesante, Totalmente. que las leyes en mucha parte o en mucha medida es justamente para tratar de cuidarte a ti, ¿no? Ni Claro. siquiera es un beneficio Pero es para que las bueno, si autoridades. están viendo y no entienden, menos van a entender eso. Y hay ¿sabes? que tener cuidado porque si de repente nos van a poner un chicotito, podría tener graves consecuencias. Entonces, abusados con eso. claro. Oigan, y ya ven que en las películas hemos visto que los robots asisten a las personas, sobre todo para las cuestiones de enfermedades y demás. El día de hoy vamos a platicar con Hugo Valdés Chávez. Él es director de operaciones y cofundador de Rumi. Y nos va a platicar algo muy interesante porque ellos están trabajando justamente con inteligencia artificial y con robots que ahorita están siendo fundamentales y están ayudando muchísimo con eso de la pandemia. Y por eso Mira, qué los buena saludamos opción. con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Oye, pues cuéntanos, a ver, ¿cómo es que fue creada esta compañía que tiene también una forma muy interesante y cómo llegaron a estos, bueno, no sé si sean prototipos o ya sean robots que estamos viendo en el diario vivir? Claro, mira, nosotros tenemos aproximadamente unos 6 años en el mercado. Empezamos como todas las empresas con temas de innovación, temas de nube, temas de data, y fuimos evolucionando hasta llegar a la parte de la robótica humanoide. Lanzamos nuestro primer producto en el 2018, que se llamaba justamente RumiBot, y empezamos a desarrollar nuevos productos
enfocados a otras industrias particularmente, ¿no? Como lo que sería retail, como lo que sería banking. Y llegamos justamente al robot que estamos viendo en pantalla, en donde aprovechamos todas las capacidades de la robótica para poder hacer frente justamente a lo de la pandemia, ¿no? De esa manera fuimos evolucionando hasta llegar a este tipo de productos. Hola Hugo, te saluda Roberto, pero ¿cómo funciona? Cuéntanos un poquito más, o sea, ¿cómo es que detecta? ¿Qué es lo que detecta? Platíquenos un poquito también de su efectividad. Claro, mira, les platico con todo gusto. Este robot tiene ciertas capacidades inherentes a su funcionamiento, como lo que sería movimiento autónomo, como lo que sería reconocimiento facial, como lo que sería inteligencia artificial y demás. Entonces, todas esas capacidades las utilizamos para que pudiéramos hacer el triage de las personas que pueden ser algún prospecto a tener COVID. Entonces, lo que usamos fue meterle termómetros de láser y oxímetros. Con eso nosotros tenemos la capacidad de hacer ciertas preguntas después de haber medido su temperatura y saber si una persona es sospechosa de tener COVID. Oye, de esa hermano, manera nosotros... ¿estos Sí. robots dónde están ahorita? Actualmente lo lanzamos justamente la semana pasada. Se encuentra haciendo las labores que les acabo de platicar en nuestro edificio. Ok. Y estamos platicando para poder desplegarlo en diferentes hospitales. ¿Cuánto costaría fabricar cada uno de estos robots como para poderlos distribuir, sobre todo en hospitales, en oficinas? Y además, ¿sabes qué, Hugo? En toda esta actualización que vamos a tener de la sociedad, comercios, empresas, transporte público y demás. Fíjate que justamente lo que estamos nosotros planteando es dar paquetes o dar, digamos, algunos beneficios para poder desplegar masivamente. Esto es porque entre mayor número de robots se puedan desplegar, el costo disminuye significativamente. Entonces, lo que estamos haciendo de la mano con los robots lo que estamos haciendo de la mano con las personas que se nos acercan es identificar cuál es el plan mejor y que más le convenga para poder adquirir al menos 2 robots, ¿no? De esa manera estamos utilizando un precio lo suficientemente adecuado para que se pueda posicionar en cada uno de los clientes, ¿no? Porque al final del día no es lo mismo las funciones que necesita un hospital que necesita una oficina. Claro. Oye, Hugo, Entonces, y estos como robots están hechos por manos mexicanas, ¿verdad? Es correcto, somos una empresa 100% mexicana, es investigación totalmente mexicana y esto es importante porque la gente no sabe que México es una potencia en robótica. Claro, Entonces le pone foco a otros países como robots chinos, como robots estadounidenses y nosotros que ya presentamos este producto en el CES de Las Vegas podemos asegurar que estamos a la par de cualquier tecnología de otro país, ¿no? Wow, Entonces, pues muchas felicidades, es importante. Finalmente, Hugo, Muchas ¿cómo gracias. te podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar los mexicanos para que este proyecto llegue a más? Pues justamente con la exposición como lo que nos están permitiendo en este momento, me gustaría dejarles nuestras redes sociales, nos pueden buscar como RumiBot o Rumi en Facebook, en Twitter, nuestra página es www.rumibot.io y de esa manera, entre más personas conozcan lo que estamos haciendo los mexicanos, yo creo que más interesados va a haber. Wow, Hugo, pues perfecto. enhorabuena, de verdad, y ojalá que esto sea la realidad para muchos locales, para muchos hospitales y que ustedes también puedan, como tú dices, con el apoyo de los clientes, de disminuir el costo. Así que te agradecemos por haberte conectado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy feliz Día del Niño. Gracias, hermano, igualmente. Imagínate tener estos robots a nuestra Wow, disposición. oye, pero qué orgullo, Y me pongo hasta mexicanos, chinito, hombre, de verdad. mexicanos. Y además, en los concursos de robótica, México está abriendo brecha, ¿eh? Fuerte. Sí, como lo sí. dijo, hay que poner los ojos aquí en México. Gracias, querido Enrique. Gracias, Muy bien, buen Enrique. día. Pajaritos tienen mucha información de espectáculos. Ahí está Gus, Anita, me